Esta noticia es presentada por Chipas Quesito. Y no nos limitamos solo a ello, ¿verdad? Porque yo puedo tener un plano cultural, pero no tengo la expertise. El Ministerio Público ha imputado a 6 personas, incluido el intendente y el director de obra de la Municipalidad de Encarnación, por el derrumbe fatal ocurrido casi 3 meses atrás. Vamos a escuchar las palabras del abogado Ever Williams, agente fiscal de la causa. La intervención de ellos en forma, digamos, semanal, en forma telemática, y fuimos elaborando. No fue una labor fácil, como les digo, ¿verdad? Prácticamente tuvimos que entrar a familiarizarnos con términos relacionados a ingeniería, a construcción, y así también teniendo en cuenta la envergadura del caso en el sentido del impacto social que tuvo. Es por razón a que la sociedad entera, ¿verdad?, se vio afectada, no solamente las víctimas, en el sentido de comprender en manos de quién está el control, ¿verdad?, de las obras y cómo se van llevando adelante las mismas. Por eso es que, digamos, nos extendimos este tiempo a los efectos de poder preparar, ¿verdad?, una imputación que sea comprensible. Tenemos que tener en cuenta que no podemos nosotros limitar solo a cuestiones técnicas, sino que la imputación tiene que ser clara y comprensible para, pues, digamos, todo ciudadano, juez, auxiliar de justicia que lea, a los efectos de poder entender cuál es el hecho en concreto que se les indica. Y reitero, ¿verdad?, es el primer caso acontecido en el país prácticamente, por ende creo que 3 meses fue un tiempo prudente que utilizamos a los efectos de poder presentar una imputación clara, precisa, y por lo menos hasta este momento creo que hemos cumplido con la responsabilidad que nos demanda el cargo. ¿Ya fueron notificados estas personas que están imputadas? Y a partir de ahora, ¿cómo corren los plazos? ¿O hay alguna orden de detención hacia estas personas? ¿Cómo sigue todo esto? Sí, en cuanto a la notificación de ellos del acta de imputación, eso queda en manos del juzgado. Nosotros hemos presentado el día de ayer. Estimo que el día de hoy el juzgado va a proceder a analizar, ¿verdad?, la imputación a los efectos de corroborar su admisibilidad o no. Y ellos deberían de otorgarnos el plazo de investigación. Nosotros hemos requerido el plazo máximo, ¿verdad?, que son 6 meses, teniendo en cuenta que estamos nosotros en presencia todavía de actos que debemos realizar en la zona, ¿verdad?, una prueba pericial muy importante. Entonces requerimos ese plazo, queda en manos del juzgado otorgarnos o no. Y en cuanto a tu última consulta referente a órdenes de detención, no se han librado ninguna orden de detención. Esto en razón que todos los involucrados, desde el primer momento de ser citados o requeridos documentales, se han presentado, han constituido domicilio, han designado abogados, representantes. Por ende, no vimos la necesidad de ordenar ninguna orden de detención. Sí hemos solicitado la aplicación de algunas medidas que garanticen, ¿verdad?, el sometimiento de los mismos al procedimiento, como ser la prohibición de salir del país, la constitución de un domicilio, mantener eso actualizado, la firma mensual también de los imputados en el juzgado. ¿Podría repetir los nombres de los imputados y los cargos por los cuales se los imputa, por favor? Y en puridad los nombres así de todos, digamos, no recuerdo de memoria. Iniciando con el intendente fiscal. Sí, el intendente municipal se les indica, ¿verdad?, en esta instancia, la comisión de los hechos punibles de actividades peligrosas en la construcción y homicidio culposo, al igual que el encargado de obras, que es el ingeniero René Miglio, así también a los arquitectos Ramírez y Bruno, también se le han sindicado la comisión de los hechos punibles de actividades peligrosas en la construcción, homicidio culposo, al arquitecto Bruno. Además de ello, también la exposición a personas a trabajos peligrosos. A la propietaria se les indica los hechos punibles de actividad peligrosa en la construcción, exposición a personas a trabajos peligrosos, homicidio culposo, y finalmente al encargado se le atribuye la comisión del hecho punible de homicidio culposo. ¿Qué pasa con los padres de esta menor? Estamos hablando de una menor. ¿En qué sentido los padres? El deber legal del cuidado, porque Sí. estaba una menor ahí. Sí, estaba la menor ubicado en dicho lugar, pero, digamos, para analizar de una violación del deber de cuidado, debemos analizar cuál fue el deber de cuidado puntualmente.
ella es una adolescente, no era una niña, ¿verdad? Estaba al cuidado de su abuela. Y por lo menos hasta ese momento nosotros no hemos constatado ninguna violación de parte de los padres, ¿verdad? Por el solo hecho de estar acompañando a la abuela, ¿verdad? Que es un familiar. ¿Usted puede afirmar que las pruebas o lo que recurrirá el Ministerio Público son tan contundentes que si mañana fuese el juicio oral, estas personas imputadas podrían ser condenadas? Debemos partir de una base. En esta etapa del procedimiento no podemos hablar de una convicción exigida para la presentación de una acusación. Esto es una imputación. La imputación versa sobre un grado de sospecha sobre la comisión del hecho punible. Y las pruebas hasta este momento sí han aportado la sospecha necesaria para la presentación de la imputación. Ahora, debemos seguir recabando otros medios de prueba a los efectos de ya pasar del estado de sospecha al estado de convicción, y eso sí ya motivaría la presentación de una acusación. En el lapso de que vayan recogiendo más pruebas, ¿podrían algunas de estas personas quedar libres de la investigación fiscal entonces? Desde luego, si del curso de la recolección de material probatorio surge, digamos, alguna circunstancia que amerite declarar el sobreseimiento definitivo de alguna persona por no tener participación en el hecho punible o por, digamos, por no haber participado o, digamos, descartar la sospecha que tenemos, no sería ningún inconveniente el de apartarlos de la causa. ¿En qué juzgado recayó la imputación de los acusados? Sí, el juzgado que fue sorteado el día de ayer es el Juzgado Penal de Garantías número 5 de la Ciudad de Encarnación. ¿A cargo de? Actualmente está a cargo en forma interina por la doctora Gillian Espínola. Gillian Espínola. Doctor, si puede reiterarnos, por favor, en la imputación del intendente y del director de obras, ¿cuál habría sido el rol que ellos incumplieron para que motive esta imputación? Sí, como ya había referido inicialmente, el intendente municipal en cuanto a la falta de revisión de las documentales conforme a las normativas establecidas en la ordenanza municipal que regula todo lo relacionado a la construcción, como así también la propia ley orgánica municipal que le exige un control sobre todo lo relacionado a la construcción. Y por parte del ingeniero de obras, el ingeniero de obras es lo referente a las cuestiones técnicas, que también forma parte de la ordenanza, ¿verdad? El director de obras en su momento dijo que la ordenanza municipal actualmente está desfasada con relación a lo que es el crecimiento de la nación, que esto por ahí podría haber entorpecido o entorpece los controles en la calidad de las construcciones. Esto, el Ministerio Público dice que tiene algo que ver en la presunta negligencia por parte de la institución y de las autoridades. Sí, lo que pasa es que el desfasamiento como una cuestión subjetiva de una persona, en el sentido de decir, para mí está desfasada esta norma, no le priva de su cumplimiento. La norma tiene que ser cumplida, ¿verdad?, mientras sea vigente. Y en realidad esa norma exigía determinadas cuestiones propias del cargo, donde por lo menos a criterio de la Fiscalía no era nada fuera de lo común, ya aplicado desde el año, debió aplicarse desde el año 75, ¿verdad? Tengamos en cuenta que hablar de una carencia de profesionales que puedan dictaminar sobre cuestiones estructurales no puede ser una excusa para otorgar permisos sin realizar esos controles, teniendo en cuenta que al día de la fecha ya existe mayor cantidad de ingenieros civiles especializados en esa área. Y estamos hablando también de un municipio que cuenta con recursos, por decirlo así, suficientes para ese menester, e incluso teniendo en cuenta el auge en construcción, eso podía ser costeado por los propios interesados en la construcción. Se habló en su momento también de la posible o supuesta responsabilidad por parte de un diputado nacional, su empresa contratista. ¿Qué hay con relación a ellos? ¿Existe la posibilidad de que también los investiguen? No. En realidad, todo lo relacionado a quienes proveyeron los distintos insumos, eso va a surgir ya de la pericia que se tiene que hacer en cuanto a las estructuras. Estamos hablando de empresas que proveyeron, por un lado, lo relacionado a concreto, por otro lado, relacionado a hierros y demás, ¿verdad? Entonces, se tiene que limitar hasta qué punto caería la responsabilidad sobre ellos, porque en la mayoría de los casos, una empresa que provee hierros lo hace sobre la base de una solicitud en concreto del constructor, ¿verdad? Lo mismo en cuanto a la provisión de hormigón. También es el constructor quien realiza las solicitudes. Ahora,
del informe pericial que se realice en la zona podría surgir, ¿verdad? La calidad del material suministrado, y si ese material es, digamos, menor a la requerida y que puede ser eso lo determinante en la falla estructural, entonces yo creo que no hay ningún inconveniente de poder ampliar incluso la imputación. ¿Qué dijeron los ¿El tiempo que tardó en realizarse esta imputación tiene relación? Hubo acusaciones de supuestos intentos de atrasar las imputaciones. Esto se debe a la falta de recursos del Ministerio Público, eso es lo que nos venían diciendo respecto a las pericias. ¿Por qué se tomó tanto tiempo para iniciar con las imputaciones? Sí, reitero, ¿verdad? Nosotros no estamos ante un hecho punible común, no estamos hablando de una exposición al peligro en el tránsito terrestre, no estamos hablando de un hurto domiciliario, ¿verdad? Estamos hablando de la caída de un edificio. Lleva tiempo, uno, la toma de declaraciones, los pedidos de informe, y luego eso merece un análisis exhaustivo. Ahora, si el análisis dependiese únicamente de cuestiones jurídicas, por ahí podíamos darle mayor prontitud al estudio de una causa puntual. Sin embargo, cuando nosotros debemos de descansar parte de los hechos, ¿verdad?, sobre un auxilio de un experto con quien no contamos ¿verdad?, en nuestra área, respectivamente, se cuenta en el Ministerio Público cuenta en la capital, en el laboratorio con ingenieros y arquitectos, quienes estuvieron colaborando en el trabajo, que lleva el tiempo de su elaboración, porque no es una carrera contra reloj. Tengan en cuenta un aspecto muy importante: la presentación de una imputación ya implica un límite de tiempo en el cual debemos concluir nuestra investigación. Entonces, apresurarnos en presentar una imputación sin siquiera tener todavía un presupuesto del cuánto iba a arrojar realizar un estudio pericial en la zona del derrumbe sería muy aventurado. Por eso es que hemos tomado el tiempo, creo que suficiente para poder presentar la imputación. ¿Cómo calificaron los peritos la calidad de la construcción? Supongo que habló con ellos, paupérrimo, medio, supongo que... No, por eso justamente la pericia referente a la calidad de los pilares, vigas, losas y demás. Hay una prima fácil, doctor, el ojímetro, o sea, a ver, esto está delicado, hay que verle, ¿no? O sea, ¿qué dijeron en su momento? Mira, los profesionales ingenieros son bastante prudentes en cuanto a las afirmaciones que realizan. Ellos indicaron que es necesario realizar los estudios para poder hablar de conclusiones serias y responsables, ¿verdad? Porque realizar una afirmación, digamos, en forma verbal nada más, es irresponsable, y luego a veces cuando se tiene que firmar ya en documentos por ahí no lo hacen en forma categórica sin contar con los estudios pertinentes. Por eso es que no podemos hablar todavía de esa cuestión. No, la pericia nosotros estamos trabajando con una universidad nacional. A los efectos, ellos nos han presentado ya su presupuesto, nosotros ya estamos analizando esa posibilidad. Incluso estamos pidiendo aclaraciones al respecto y prácticamente estaríamos realizando con esa universidad, pero todavía los trabajos no están realizados. ¿Incluye la revisión de las bases fiscal esa pericia? Incluye, en realidad, la pericia implicaría, ¿verdad?, desde el estudio de suelo, luego también el análisis de los pilares. En cuanto a la resistencia al hormigón, justamente una de las ampliaciones que la Fiscalía quiere hacer es también que se realice un estudio sobre la resistencia de los hierros, así también que se extienda más y no se limite solo a los pilares, sino también a las vigas y losas. Es decir, sería una revisión estructural íntegra de lo que se pueda obtener del lugar, ¿verdad? Ahora, fiscal, para tener este tipo de imputaciones, según la ley, no se tendría que tener ya las especificaciones concretas de lo que ha sucedido para poder imputar a alguien. Se tienen las especificaciones en grado de sospecha. La presentación de la imputación exige una sospecha. Nosotros tenemos ya en grado de sospecha lo que estimamos pudo desencadenar en la caída del edificio. Ahora, esa hipótesis que maneja la Fiscalía es la que tiene que ser constatada, ¿verdad?, con la prueba pericial a ser realizada.
Hay casos en países del primer mundo, por ejemplo, Estados Unidos, después de 4 años resolvió una pericia de la caída de un edificio. Y por ende podrían haber problemas en la investigación. Sostenerse solamente en la pericia, doctor. ¿Hay un plan B por parte del Ministerio Público? Justamente eso es muy interesante, esa acotación, ¿verdad? Porque va de la mano en cuanto al tiempo. Tengan en cuenta, Estados Unidos, con todo el recurso que tienen y especialistas, le llevó en realidad 3 años, ¿verdad? Tener un dictamen, digamos, pericial, pero no es el definitivo, ¿verdad? Es solamente el inicial, el parcial, donde ellos determinan cuál pudo haber sido el motivo, ¿verdad?, del derrumbe. En nuestro caso en particular, 3 meses, ¿verdad?, hemos llevado a los efectos de poder determinar los trabajos a realizar. En Estados Unidos llevó mucho tiempo porque, quieras o no, allí la obra en sí fue llevada a un laboratorio y se procedió a la reconstrucción, por lo menos digital, de la obra en sí para hacer los ensayos de falla, ¿verdad? En nuestro caso en particular no se va a realizar ese tipo de estudios por la magnitud del mismo. Desconozco si se hace luego en el país. Pero nosotros tenemos también expertos que han determinado que con esas pericias se pueden determinar las posibles causas, porque podemos hablar de una serie de situaciones que sumados fue lo que desencadenó en la caída, ¿verdad? Propiamente, digamos, hablando así de la pericia en la parte técnica, no puedo dar muchas informaciones porque no tengo la experticia, pero conforme a los expertos, ellos han indicado que prácticamente en el transcurso de 35 días, ¿verdad?, ellos estarían teniendo ya un resultado referente a las deficiencias o no que pudieron haber tenido distintas zonas estructurales. ¿En cuánto tiempo? 15 días. 35 días. 35 días. ¿A cuánto se expone el intendente, la figura penal imputada en este caso? ¿A cuánto se expone? Sí, los 3 tipos penales contemplan penas privativas de libertad de hasta 5 años. Debemos tener en cuenta que al existir concurso de hechos punibles, esto ya es una atribución del juzgado, ¿verdad?, poder extender el marco de sanción hasta el 50% de la pena máxima prevista para esos hechos punibles. En este caso serían 7 años, 6 meses, el máximo. ¿Sin posibilidades de sustitutiva? O sea, en realidad de salidas salidas alternativas, sí. Salidas alternativas, multas. Y en realidad los tipos penales contemplan la posibilidad de todo tipo de salida alternativa siempre y cuando se den los requisitos, ¿verdad? Existen distintas salidas en el procedimiento, suspensión, procedimiento abreviado, solo que esas salidas implican el reconocimiento de la responsabilidad de los hechos. Ahora, la responsabilidad del intendente municipal no entorpece su función como intendente municipal con la presentación de estas imputaciones. ¿Él puede seguir en su cargo? Como, digamos, al respecto, en cuanto a eso, debemos tener en cuenta que desde el primer momento, ¿verdad?, de acontecido el hecho, prácticamente esa mañana con la cual parte del equipo estaba trabajando en la zona de derrumbe, otros compañeros, ¿verdad?, que integran el equipo se han constituido en la municipalidad solicitando la presentación de todos los documentos que hacen a los permisos de edificación. Entonces, la municipalidad, al proveernos todos los documentos, ya prácticamente hemos asegurado ese medio probatorio que podía haberse frustrado. Entonces, prácticamente al no tratarse un hecho punible de lesión de confianza o que necesitemos documentos de la municipalidad, por lo menos para esta causa, consideramos que no tienen posibilidad de obstruir la investigación más los involucrados que son funcionarios de la municipalidad. O sea, que el intendente va a seguir en su cargo. No sabría decirle, por lo menos en esta causa no sale ninguna medida cautelar, ¿verdad?, referente a que sí o no en su cargo. Fiscal, ¿en qué caso usted podría pedir la privación de libertad, por ejemplo, el intendente o de los otros diputados? Y lo que pasa es que para solicitar la prisión preventiva es muy amplia tu pregunta, ¿verdad? Porque si es un hecho grave, un homicidio, una violación, podríamos pedir sin inconveniente la prisión preventiva de ¿El ellos, homicidio está entre los estipulados en la investigación? Homicidio doloso. Sí, estamos hablando de homicidio doloso. Los homicidios culposos, por la característica del mismo, por no existir una intención de provocar la muerte, ¿verdad?, tiene un tratamiento distinto. Se evidencia en la sanción, ¿verdad? La sanción para un homicidio doloso es de 5 a
20 años prácticamente, mientras que para un culposo es máximo de 5. Entonces, todos esos parámetros se analizan. Debemos determinar el peligro de fuga, el peligro de obstrucción de los mismos. La fuga creo yo que por lo menos no se visualiza en ninguno de los intervinientes, ¿verdad? Algunos son funcionarios municipales, los que indicaste. También tenemos profesionales en el rubro de la construcción que quieras o no tienen sus empresas montadas acá, ¿verdad? Durante bastante tiempo. Y así también la propietaria es una comerciante y también el encargado de obras, ¿verdad? Que constituyó un domicilio y también estuvo a disposición nuestro desde el primer acto del procedimiento. Por esa razón es que consideramos que el peligro de fuga y de obstrucción se pueden superar sin la necesidad de una aplicación de una prisión preventiva, por ser, por ser la última herramienta prevista en la legislación para garantizar el sometimiento de una persona. ¿El resultado de la pericia es determinante para la acusación? Sí, ¿verdad? Toda prueba es, digamos, determinante al momento de analizar la acusación y más aún las pruebas periciales de esta envergadura, teniendo en cuenta que de ahí surgiría prácticamente la calidad de los materiales, las características de estas, si cumplen con las especificaciones dadas en los planos. Por esa razón es que la información que se obtenga de las pruebas periciales sería crucial para la presentación de una acusación. ¿Y esta acusación sería dentro del primero de 6 meses o antes? ¿Y qué universidad es la que está trabajando en el informe pericial? Sí, el plazo de investigación nos va a dar el juzgado, podría ser 6 meses, ¿verdad? Si nosotros tenemos ya todos los elementos colectados hasta esa oportunidad y logramos la convicción exigida para la presentación de una acusación, se estaría solicitando dentro del plazo establecido, ¿verdad? La facultad que está realizando lo referente al presupuesto para la pericia solicitada es la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de Asunción. ¿Qué presupuesto? ¿Se puede conocer? El presupuesto hasta ahora no está definido, ¿verdad? No te puedo decir con precisión porque justamente vamos a pedir una ampliación y eso probablemente va a impactar nuevamente en el mismo y se estaría modificando. Continúan trabajando con los ingenieros, la Asociación de Ingenieros de Itapúa, especialmente con los calculistas que hay aquí De esta manera, las palabras del fiscal Ever Williams referido a la imputación del intendente de la ciudad de Encarnación y el director de obras, además de otras 4 personas que estuvieron vinculadas aparentemente y según sostiene la fiscalía al derrumbe fatal en Encarnación. Los cargos son homicidio culposo y exposición al peligro en construcciones o construcciones peligrosas, hechos graves que se están investigando en este caso y que podrían tener determinación de la fiscalía o la presentación de una acusación en un plazo de 6 meses.